Lo que vamos a ver hoy es las características, composición y organización del citoesqueleto. Para esto les recomiendo también como primera lectura el libro de biología de Solomon y, y después les voy a pasar otro material eh, también muy bueno sobre el tema. La idea es ver las generalidades y las principales características del citoesqueleto. Eh, Como el nombre lo indica, el citoesqueleto es justamente un componente celular que va a tener la característica de ser eh, formado por proteínas, es decir, estamos hablando de una estructura con nivel de organización de complejo de macromoléculas. ¿Sí? El citoesqueleto va a estar formado por fibras, es decir, estructuras, si uno compara las tres dimensiones, estructuras alargadas y finas, ¿sí? Como lo que uno podría comparar con una soga, un cable, ¿sí? Un tensor. En el caso del citoesqueleto, estas fibras van a estar formadas por diferentes tipos de proteínas. La composición del citoesqueleto tiene que ver mayoritariamente con proteínas de diferente tipo que las vamos a ir mencionando. A su vez, esas fibras van a tener diferente localización en la célula, diferente grosor también y diferentes características. Eso va a hacer que hablemos de microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Justamente en el orden que lo dije, microtúbulos, filamento intermedio y microfilamentos están ordenados en orden decreciente de grosor, ¿sí? De las fibras. Ahora los vamos a ir viendo de a uno, cada uno de estos tipos y las diferentes características que tienen. El citoesqueleto es propio de las células eucariontes, no hay una estructura similar en células procariontes. Acá en esta figura ustedes tienen una foto de microscopía electrónica de barrido, justamente de células epiteliales, ¿sí? O sea, células que son parte del epitelio intestinal. Eso se nota por las microvellosidades que tienen esas células. Y justamente acá se ve muy bien toda esta estructura fibrosa como si fuera una red, que está formada por estas proteínas, ¿sí? Que vamos a ir viendo despacito. Se ven, ¿no? Se ve en el dibujo como hay fibras más finas, ¿sí? Por ejemplo acá, y fibras más gruesas, ¿está bien? Por ejemplo, en esta zona. Acá hay otra foto, también de microscopía electrónica de barrido, que está mostrando también estas estructuras fibrosas que están dentro de la célula. Es decir que pensemos que en general cuando nosotros en nuestras clases dibujamos una célula eucarionte, omitimos dibujar toda esta estructura, ¿no? Con lo cual la célula parecería ser como una estructura hueca, ¿sí? Se me viene a la mente la imagen como de una bombita de agua, ¿no? De estas que se usan para carnaval. Cuando en realidad dentro de la célula está este componente, ¿no? El citoesqueleto, esta red de fibras, que justamente lo que va a hacer es que los componentes, el resto de los componentes celulares, estén asociados al citoesqueleto, van a interactuar con el citoesqueleto. Y el movimiento por dentro de la célula no es un movimiento como de quien está nadando en una pileta,
¿sí? Sino más bien nos tenemos que imaginar el movimiento en un medio acuoso, pero a través de todas estas fibras que van a estar repartidas por todo el interior del citoplasma. En conjunto, el citoesqueleto tiene varias funciones o participa en varias funciones celulares. Tiene que ver con que la célula tenga una forma, ¿sí? Y que la estructura la célula tenga cierta estabilidad. ¿Está bien? Volvemos a esta imagen de la bombita de agua, ¿no? Que uno la agarra y medio como que en la mano se va moviendo para todos lados. A nivel de célula esto no es tan así. La célula tiene una forma y justamente el citoesqueleto participa en establecer esa forma. Pero es una estructura que puede cambiar de forma. O sea, estamos hablando de una estructura que tiene forma, pero no algo sólido, ¿no? También el citoesqueleto va a tener que ver con la locomoción, es decir, con el traslado de algunos tipos de células, ¿sí? Otras no tanto, pero hay células que se trasladan. Va a tener que ver con la división celular. Esta es la parte que ustedes ya más conocen del citoesqueleto, de la función del citoesqueleto. Después va a tener que ver con el movimiento interno de organelas, por ejemplo, ¿no? Las organelas no están, como decíamos antes, nadando dentro de la célula, yendo de un lado para el otro, así como flotando, ¿no? Sino que se mueven asociadas al citoesqueleto. Y también va a tener que ver con algunos procesos de regulación, ¿sí? Del metabolismo. Bueno, vamos a empezar a ver los diferentes componentes del citoesqueleto. Y vamos a empezar por las fibras más gruesas, ¿sí? Que son los microtúbulos. Si bien esta diapositiva está en inglés, yo ahora les voy a contar y ya les digo, en el Solomon está esto explicado en castellano y muy bien. Los microtúbulos son, como el nombre lo indica, son fibras, ¿sí? Que podríamos asemejarla a caños. ¿En qué sentido? En que son huecos, ¿sí? Pero a diferencia de un caño que esté hecho de metal o de plástico, ¿sí? Los microtúbulos van a estar hechos de una proteína que se llama tubulina, ¿sí? Esta proteína, la tubulina, en realidad es una proteína globular, es decir, cada unidad de tubulina, al ser globular, podríamos pensar que es como una especie de esfera, de pelotita, ¿sí? Lo que sucede es que esta tubulina se va a asociar, o se van a asociar, muchas tubulinas unas con otras, ¿sí? Tal cual muestra acá en el dibujo, ¿sí? Acá se ven las diferentes estas esferas o pelotitas. Cada una sería una unidad de tubulina que se van a asociar una con otra y van a constituir este microtúbulo que va a tener un ancho de 25 nanómetros y el largo va a ser mucho mayor, porque cuanto más unidades de tubulina se asocien, este microtúbulo más largo va a ser. En realidad hay dos tipos de tubulinas. Hay una tubulina que se llama alfa y otra tubulina que se llama beta. No son exactamente iguales, pero son muy parecidas. Y forman dímeros, es decir, una alfa se une a una beta. Eso se llama dímero, porque tiene dos partes. Y ahora estos dímeros se van asociando uno con otro y van formando este microtúbulo que puede tener una longitud muy grande comparada con el grosor de la fibra, ¿sí? En la foto que está arriba, en estas células están teñidos los
microtúbulos con justamente con una técnica que es específica, es decir, se tiñe solamente la tubulina y ahí ven bien la distribución, ¿no?, de los microtúbulos en la célula. Lo que está en azul es el núcleo y fíjense los microtúbulos en verde cómo se distribuyen por toda la célula. Estos microtúbulos pueden acortarse o alargarse según si se agregan o se sacan dímeros de tubulina, ¿sí? No son elásticos, o sea, no es una estructura que sea elástica, que se estire y se contraiga, pero sí es una estructura que puede aumentar de longitud, ¿sí?, o acortarse según se saquen o se agreguen tubulinas. En este dibujo lo que se muestra, porque lo vamos a ver para los diferentes tipos de fibras, en este dibujo lo que se muestra es la ubicación general de los microtúbulos, ¿está bien?, que sería en general desde el centro de la célula hacia los bordes, ¿sí? Este sería el núcleo, desde el centro hacia los bordes. Porque vamos a ver que los microtúbulos se producen a partir de un centro organizador. Hay como un lugar que justamente a partir del cual se forman los microtúbulos. Acá en esta parte, en la parte inferior de este dibujo, acá justamente lo que se está viendo es cada una de estas esferas chiquititas sería una unidad de tubulina y la unión de todas esas unidades estaría formando el microtúbulo. ¿Sí? Esto es lo que vemos también acá en esta diapositiva. En negro y en blanco están los diferentes tipos de tubulina, alfa y beta. Primero forman los dímeros, una alfa y una beta, y después se van organizando esos dímeros, fíjense, ¿no? Por eso parece que hubiera una hilera blanca y una hilera negra. Se van organizando y van formando el microtúbulo, que es hueco en su interior y, si uno cuenta, tiene 13 monómeros de tubulina por vuelta. Este es otro dibujo de un dibujo un poco más lindo de otro libro, ¿sí?, que lo que resalta es el hecho de que por el agregado de tubulina, de dímeros, el microtúbulo crece en longitud y por la remoción de dímeros el microtúbulo se acorta. O sea que estamos pensando en estructuras, en los microtúbulos estamos pensando en estructuras que son dinámicas, ¿no?, desde el punto de vista de que pueden alargarse y acortarse. Algo importante de estos microtúbulos es que funcionan como carriles, ¿sí?, o pensemos como en los rieles de la vía del tren. ¿Y cómo es que funcionan como carriles? A estos microtúbulos se asocian proteínas. Algunas de esas proteínas son estructurales y otras proteínas son proteínas motoras. O sea, podemos pensarlo como motorcitos. ¿En qué sentido? Proteínas que se mueven. Obviamente esto gasta energía, ¿sí? Pero estas proteínas se mueven usando a los microtúbulos como riel. Es decir, no es que se mueven por cualquier lado. Entonces eso ya les está mostrando cómo estos microtúbulos pueden servir justamente como riel. Entonces las estructuras que se desplazan por los microtúbulos se desplazan en el sentido en que están estos, ¿sí? Hay diferentes tipos de proteínas motoras. Las principales son dos. Una se llama quinesina y la otra se llama dineína. Bien, estas proteínas, la quinesina y la dineína, son proteínas de tipo motoras, es decir, se mueven con gasto de ATP, con gasto de energía, se mueven usando los microtúbulos como riel, justamente. En realidad tienen diferente sentido, se mueven en diferente sentido, y los sentidos son justamente, sería desde el centro de la célula a la periferia o de la periferia al centro de la célula.
que eso es lo que está marcado en el esquema con el signo más y menos. Más sería en el sentido que los microtúbulos crecen y menos sería en el sentido en que los microtúbulos se desarman. Acá hay una foto de microscopio electrónico, de barrido, de un microtúbulo, que es esta estructura que se ve fibrosa a lo largo, y esto, este cuerpo que se ve acá, es justamente algo que se está transportando usando el microtúbulo como riel. Como les conté en otra diapositiva previa, los microtúbulos se arman a partir de como un centro organizador, ¿sí?, de microtúbulos, justamente, que serían los centrosomas. Hay un tipo de estos centros organizadores de microtúbulos, son los que ustedes ya conocen, que son los centríolos. Recuerdan, los centríolos eran estas estructuras a partir de las cuales se formaban los microtúbulos que formaban parte del uso mitótico y el uso meiótico. Bueno, esos centríolos, ahora vamos a ver un poco más la estructura que tienen. Ustedes los tienen ahí. Están formados, en realidad, son un par, y están formados por 9 tríos, ¿sí? Se ve, 9 tríos de microtúbulos, que a su vez están unidos entre sí por otros tipos de proteínas. Estos centros organizadores de microtúbulos son como la base a partir de la cual, o a partir del cual, se agregan y se producen y se alargan los microtúbulos nuevos. Esto sería, acá estaríamos viendo un centríolo en un corte transversal, ¿sí? Y se ven justamente los 9 tríos de centríolos que están mantenidos en esa organización tan particular mediante la acción de otras proteínas, ¿sí? Esta es una vista, digamos, de costado. Y estas son fotos de estas estructuras con microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? Acá justamente está el par de centríolos, hay uno que está en una dirección, acá estamos viendo los microtúbulos a lo largo, y acá está el otro centríolo justamente perpendicular a este, ¿no? Y acá están, justamente se ven los 9 tríos de los microtúbulos. A partir de esos centríolos, justamente, nosotros vimos, cuando vimos división celular, se forman los microtúbulos, ¿sí? ¿Se acuerdan que durante la profase se forma el uso mitótico, en mitosis, y se forma justamente a partir del agregado de tubulina a estos microtúbulos? Y después, cuando en anafase se produce la separación de las cromátides, en realidad lo que ocurre es que los microtúbulos se acortan, ¿sí? Y ahí es donde producen la atracción que produce la separación de las cromátides, ¿sí? ¿Dónde más vamos a encontrar microtúbulos? Además de en el cuerpo de la célula, digamos, y en los centríolos, también vamos a encontrar microtúbulos en las cilias y en los flagelos. Esto que ustedes ven acá es una célula, y todas esas prolongaciones que se ven en su membrana son cilias. Esta foto, también por microscopio electrónico de transmisión, justamente muestra toda una superficie cubierta por cilias, ¿sí? Son, justamente parecen como los pelitos de una alfombra. Estas cilias se mueven, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué manera,
y en su interior tienen justamente también una estructura formada por varios microtúbulos. Una cosa importante es que estas cilias están rodeadas de membrana, ¿sí? Es decir, la superficie de estas cilias es membrana que las está rodeando. Acá hay una foto de microscopio electrónico de transmisión de cilias. Algunas cilias en el corte quedaron de forma longitudinal, ¿sí? Acá se ven los microtúbulos de forma longitudinal, y otras cilias fueron cortadas transversalmente. Y ahí, justamente, si hacemos foco en uno de estos cilias cortadas, vemos todos estos puntitos adentro que serían justamente los microtúbulos. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un dibujo de esto. Y ya aparece algo diferente, que es algo en el centro, ¿sí? Las cilias, vamos a ver cómo es por qué se produce el movimiento, pero el movimiento de las cilias es de tipo látigo, ¿sí? O sea, van y vienen en la misma dirección y lo hacen todas juntas, lo hacen como de forma acompasada. Entonces, en realidad, lo que hacen las cilias al moverse todas juntas, por ejemplo, en las células de los epitelios, las células de los epitelios no se mueven porque las células de los epitelios están adheridas unas a otras, ¿sí? Podríamos pensar que las células de los epitelios son como si fueran las baldosas o las cerámicas en un piso, ¿sí? Están entre todas formando una superficie. En algunos epitelios esas células tienen cilias. Cuando las cilias se mueven todas juntas, no producen el movimiento de las células, sino que lo que hacen es que el medio exterior se mueva. ¿Está bien? En el caso del epitelio respiratorio, el movimiento de las cilias lo que produce es el movimiento de la mucosidad. ¿Está bien? Que segregan en estas mismas cilias. En el caso del flagelo, que también tiene microtúbulos, la misma estructura, que ahora vamos a ver, pero en el caso del flagelo, por ser una estructura, primero que es única, ¿sí? Si hay un flagelo hay uno solo, por célula. Y después, que comparativamente con las cilias, los flagelos son mucho más largos. Entonces el tipo de movimiento es diferente del flagelo, ¿sí? Y en el caso de la especie humana, la única célula flagelada es el espermatozoide, y es lo que le permite, con mucho gasto de energía, es justamente permitir que esta célula se desplace para su tamaño distancias muy grandes, ¿sí? Pero la estructura de la cilia y del flagelo es la misma. La diferencia está en la cantidad y en la longitud, ¿sí? La estructura es esta, que ustedes tienen acá en esta diapositiva. Lo que está en celeste y en azul son microtúbulos, ¿sí? Microtúbulos. Si lo comparamos con los centríolos, que tenían 9 tríos, la diferencia es que en cilias y flagelos va a haber 9 pares, acá están numerados, ¿sí? 9 pares, y un par central. ¿Está bien? Además de otras proteínas que ayudan a mantener esta estructura, por ejemplo esta llamada anexina y demás. Y entre par y par de microtúbulos hay proteínas, que son las que están acá esquematizadas en blanco, como unos chupetines blancos. Estas proteínas son dineínas, son proteínas motoras, esas que se movían a lo largo de microtúbulos. ¿Está bien? Entonces, esta es la estructura de un corte, digamos, de una cilia o de un flagelo. Es igual. Ven que esto que yo les decía, rodeando la cilia y el flagelo hay membrana. ¿Está bien? Visto de costado, el dibujo que vimos recién sería un corte de esta parte. Un corte a esta altura
un corte de, esto supongamos que es una cilia, ¿no? Acá viene esta es la célula, el cuerpo de la célula. Acá viene la membrana. O sea que esta sería una cilia. Si yo hago un corte a esta altura, veo lo que vimos nosotros recién ahí. Si el corte es un poco más cerca del cuerpo de la célula, la estructura pasa a ser esta. No está el par central. Y si el corte lo hago ya a nivel de la estructura que le da origen, ¿sí? Esta estructura que está acá, que se llama cuerpo basal, esta estructura es la que le da origen a la cilia. ¿Está bien? Bueno, esa estructura es como la de los centríolos, ¿sí? ¿Ven? Los 9 tríos. ¿Está bien? O sea que el cuerpo basal sería como una versión pequeña de un centríolo. En la base de cada cilia o de cada flagelo hay un cuerpo basal. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? La estructura, repetimos, si yo hago un corte acá, son 9 tríos. Si yo hago un corte acá, son 9 pares y un par central. Los cilios o el flagelo se puedan mover, solo es posible con esta estructura, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Esta es la estructura que permite que los cilios y flagelos se muevan. Acá tenemos otra vez fotos de microscopía electrónica de transmisión, ¿sí? Acá tenemos membrana de la célula, membrana. Bueno, acá esto se cortó la foto. Esto llegaría acá al fin, membrana y otra vez el cuerpo de la célula. Un corte a esta altura del cilio me da los 9 pares y el par central. Fíjense qué bien que se ve, ¿no? Qué bien que se ven los 9 pares, los microtúbulos, ¿sí? Se ve muy clarito. Si yo el corte lo hago a nivel del cuerpo basal, ahí ya veo otra vez los 9 tríos, ¿sí? Este es el lugar donde se organizan los microtúbulos que van a dar origen a esto. Ahora, esta es la estructura que va a tener capacidad de moverse. Y eso lo va a hacer de la siguiente forma. Es medio complejo de ver, pero no imposible. Decíamos que entre par de microtúbulos y par de microtúbulos, son 9, recuerden, están formando todo como un anillo. Entre par de microtúbulos y par de microtúbulos hay proteínas de dineína. Esta proteína tiene como la propiedad de poder caminar o moverse sobre este microtúbulo. Pero a este microtúbulo, acá, está fija. No se mueve. Esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo tienen como ensombreado, ¿ven? Cuando estas dineínas se mueven a este par. A este no lo mueven porque están fijas. Entonces, el movimiento de las dineínas unidas a un par produce el desplazamiento relativo del otro par. Y esto se repite entre este y el de al lado. Y eso se repite entre ese y el de al lado. ¿Se entiende? Entonces, eso lo que produce es este tipo de movimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si esto se mueve respecto a esto no puede ir para arriba, porque abajo está unido al cuerpo basal. Entonces, lo que produce el movimiento de las dineínas es una torsión. ¿Sí? Los pares de microtúbulos se tuercen. Y al hacer eso todos estos microtúbulos lo van haciendo de forma compasada, eso produce el movimiento como de látigo, ¿sí? De las cilias, que eso es lo que está mostrando acá abajo. ¿Está bien? Esta sería la cilia que va y viene. ¿Está bien? Por acción de estas dineínas. Con mucho gasto de ATP. Acá hay, este dibujo me gustó porque está como una representación en 3 dimensiones, ¿sí? Es decir, este par de microtúbulos
tiene estas dineínas unidas, fijas. Ahora, estos extremos caminan sobre este par. Estas tienen dineínas que caminan sobre este par. Estas sobre este y así. Entonces, el movimiento relativo de un par con respecto al otro, como están todos agarrados en la base, es simplemente un movimiento de torsión, ¿sí? Para un lado y para el otro. Pasemos al segundo tipo de filamentos que podemos encontrar en el citoesqueleto. Estos son, los anteriores eran los más gruesos, ahora vamos a los más finitos, que son los microfilamentos. Son más simples en cuanto a su estructura, están formados por una sola proteína, que es la actina, ¿sí? La actina también es una proteína globular, es decir, con una forma más esférica. En eso se parece a la tubulina. En este caso no hay diferentes tipos de actina, hay un solo tipo de actina que cuando estas proteínas, estas estructuras esféricas se van uniendo una con otra, forman otra vez una estructura fibrosa, que acá hay un pedacito, puede ser más larga, más corta, ¿está bien? A diferencia de los microtúbulos, ven que son casi la tercera, casi cuarta parte del grosor, ¿está bien? Y no son huecos, ¿sí? Acá tienen en la foto una foto de una tinción específica de la actina, o sea, todo lo que está en rojo sería actina. Y a diferencia de lo que veíamos con los microtúbulos, acá uno ve que la actina está como concentrada en lo que es la membrana del lado de adentro. Es como que los filamentos de actina forman una malla que está pegada a la membrana del lado de adentro, ¿sí? Esa es una de las posiciones en las cuales podemos encontrar la actina. La actina y los filamentos, los microfilamentos, participan sobre todo en lo que es el movimiento de las células, lo que llama tipo ameboide, es decir, cuando una célula tiene un movimiento como de arrastrarse sobre una superficie, ¿sí? Ese movimiento, que es diferente al que hace un flagelo, por ejemplo, que es más parecido a una natación, digamos, el movimiento de arrastrarse, que implica el cambio de forma de la célula, lo hace justamente los microfilamentos, que decíamos que están recubriendo la célula del lado interno y están en contacto con proteínas de la membrana. ¿Está bien? Entonces, estos microfilamentos, al moverse, producen movimiento en la membrana, desde el lado de adentro. Por eso en este dibujo, justamente la actina, ven, está como recubriendo la célula del lado interior, ¿sí? El filamento es más, dijimos, es más delgado, aunque también está formado por proteínas globulares que se van uniendo. La unión de estas proteínas globulares para formar el filamento requiere de gasto de energía también. Esto es lo que está justamente mostrado acá, ¿sí? La actina G sería la actina en forma globular. Esa actina se va asociando, los monómeros estos se van asociando y van formando el filamento, que en un extremo, por unión de más actinas, crece, y en otro extremo puede ir degradándose. ¿Sí? Eso tiene que ver con justamente las concentraciones de actina en forma soluble y la actina en forma de fibra. Nosotros ya habíamos visto una acción de la actina, que es, ustedes recordarán, la citocinesis.
Cuando en la citocinesis se divide justamente el citoplasma, se formaba como esa especie de cintura que separaba el citoplasma después de telofase. Eso lo hacía justamente, o lo hacen justamente, filamentos de actina. ¿Está bien? Que forman como una especie de anillo adherido al interior de la membrana. Entonces, cuando ese anillo se va contrayendo, se va achicando, ¿está bien? Tampoco es elástico esto, ¿eh? Cuando se va achicando, porque va perdiendo unidades de actina, eso va adelgazándose, va haciendo cada vez una cintura más chiquita, y eso es lo que uno ve en las filmaciones, como una célula se parte en dos, ¿sí? En esta foto está teñida la actina de color amarillo, y justamente se ve como una célula en la última etapa de división se empieza a formar justamente esa cintura y la concentración de la actina justamente en ese cinturón. La actina también está asociada a una proteína motora, ¿sí? Que en este caso es la miosina. La miosina es una proteína, digamos, con características parecidas a la quinesina y a la dineína, pero la miosina camina, por decirlo de una forma, usando como rieles a la actina, ¿sí? Esto pasa en todas las células. En el caso de las fibras musculares, la cantidad de actina y miosina es muy alta, ¿sí? De hecho, miosina, el prefijo mio significa músculo, ¿está bien? O sea que no es porque solamente las células musculares tengan miosina, sino porque en las células musculares hay una cantidad muy grande, ¿sí? En el caso particular de las fibras musculares, la actina y la miosina están organizadas de una forma muy particular. Capaz que ustedes los vieron en biología, o lo están viendo en biología humana, cuando vean la estructura del músculo. Esa estructura tan organizada de actina y miosina se llama sarcómero, que está representado por este dibujo que ustedes tienen acá. Básicamente es una estructura simétrica, es decir, de este lado lo mismo que de este. Tenemos una serie de filamentos de actina unidos como a un eje, ¿sí? O sea, no se pueden soltar de acá. Esos filamentos están unidos también, o están asociados a miosinas, que serían estas que están acá en violeta, pero que esas miosinas están unidas entre sí. ¿Está bien? Vamos a suponer que esta parte más voluminosa de la miosina es la parte que camina sobre este filamento. Entonces, todas estas partecitas con gasto de energía pueden moverse sobre este riel, ¿sí? Y estas, y estas, y estas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Esto está todo unido entre sí a esto. Entonces, cuando estas miosinas empiecen a moverse sobre este filamento, lo que van a hacer es que todo esto vaya para allá. Y cuando estas se muevan sobre esto, van a hacer que todo esto vaya para allá. Entonces, esta estructura, que ustedes la están viendo acá en un esquema estático, quieto, es como una especie de resorte, ¿sí? Todo esto avanza para ahí al mismo tiempo que todo esto avanza para acá. O sea que este largo, esta longitud, ¿sí? Acá estaría a la máxima longitud posible. Cuando estos miosinas se muevan en estos filamentos, todo esto se achica. Esto se acerca con esto. ¿Está bien? Y esto es un sarcómero. Este sarcómero acá estaría asociado a otro, acá estaría asociado a otro, ¿sí? Es decir, esto es como una unidad, como sería como un resorte, que a su vez está unido a muchos otros. Entonces, eso termina creando toda esta estructura que tienen los músculos, que le permite que sean células
contráctiles, ¿sí? Que se puedan contraer y estirar. Acá lo ven, ¿ven? La estructura relajada. Este y esto está más lejos, ¿sí? Concéntrense en estos bordes, están más lejos. Ahora, cuando estas miosinas empiecen a trasladarse sobre estos filamentos de actina, ¿qué pasa? ¿Sí? Esta longitud se achica. ¿Está bien? Esto estaría contraído. Y esto es un proceso reversible, va y viene, va y viene. ¿Está bien? Cuando nosotros vimos en alguna oportunidad que producto de la fermentación, en el caso de las fibras musculares, baja el pH, como ustedes saben, el cambio de pH puede desnaturalizar momentáneamente ciertas proteínas. Cuando nosotros tenemos un calambre, producto de ejercicio físico, anaeróbico, sobre todo, lo que se produce justamente es eso. Las proteínas que forman parte del sarcómero se empiezan a encontrar con un medio muy ácido, producto de la concentración del ácido láctico, y sufren una desnaturalización parcial, y eso hace que esta estructura pierda esta capacidad de relajarse y contraerse. Queda contraída. ¿Está bien? Y ahí es cuando nosotros tenemos el calambre. Después, cuando ese pH se vuelve a su valor normal, las proteínas se renaturalizan y esta estructura vuelve a tener la capacidad de relajarse y de contraerse. Bien, y por último, los últimos tipos de filamentos. Se llaman justamente filamentos intermedios porque su tamaño es más chico que el de los microtúbulos y más grande que el de los microfilamentos. ¿Está bien? Pero no hay un diámetro único. ¿Por qué? Porque los filamentos intermedios pueden estar formados por diferentes tipos de proteínas. ¿Sí? Por ejemplo, queratina. Por ejemplo, las proteínas que forman la lámina nuclear. ¿Sí? Estas proteínas forman también filamentos, pero decíamos de un diámetro intermedio. ¿Sí? O sea que son muy variables dependiendo del tipo celular. Si estamos en células de la piel, por ejemplo, va a haber más filamentos intermedios de tipo queratina. ¿Sí? Habrán escuchado hablar de esa proteína. En otros tipos de células puede haber filamentos intermedios de otro tipo de proteínas. Pero justamente son más variables, digamos. No podemos dar características generales que se cumplan en todos, excepto esto de que su tamaño es intermedio. No son huecos, ¿está bien? Sino que están formados por unidades que además, me estaba olvidando, ya no son proteínas globulares las que forman los filamentos intermedios, sino que son proteínas fibrosas. ¿Sí? Es decir, son proteínas fibrosas que como al trenzarse entre sí, fíjense en este dibujo, se nota bien, al trenzarse entre sí forman fibras más gruesas. ¿Sí? Algo parecido a lo que pasaría si uno desarma un hilo sisal, por ejemplo, o una soga, encuentra que en realidad está formada por muchos hilos más delgados que están trenzados. Y la localización de los filamentos intermedios también es diferente. Por ejemplo, en el caso de la queratina, la disposición, como está en este dibujo, esto lo van a entender un poco mejor en el próximo video, cuando veamos lo que se llaman diferenciaciones de membrana. ¿Sí? Hay algunas estructuras que aparecen en las membranas de algunas células, no de todas. Por ejemplo, acá en estos lugares, en los tejidos epiteliales como este, van a aparecer estructuras que podemos decir por ahora que son como especie de lugares de unión entre célula y célula. Es decir, esta célula está unida a esta y esta está unida a esta por estas estructuras que están en la membrana. ¿Sí? Justamente a esas estructuras muchas veces se unen estos filamentos intermedios.
O sea que los filamentos intermedios, en conjunto con estas estructuras, es lo que hace que este tejido epitelial tenga una estructura única, ¿sí? Que las células estén pegadas una al lado de la otra, lo cual es fundamental en un tejido de ese tipo porque los tejidos epiteliales limitan con el exterior, ¿sí? Es decir, por acá podrían entrar bacterias u otras células. En cambio, la unión de estas células, cuando no hay daño y estas células están tan juntitas, eso va a evitar el pasaje de cuerpos extraños al interior del cuerpo, ¿sí? Porque si esto es un tejido epitelial, este es el exterior del cuerpo y ya cruzando esta membrana estaríamos en el interior.